hermanos. Dentro de lo que es el ciclo anual de estudio, de lectura y estudio de la Torah, esta semana nos corresponde estudiar la porción que lleva por nombre hebreo Devarim. Devarim es el inicio también de un nuevo libro. Esto es ya el quinto libro, de tal modo que pues estamos en la recta final para concluir una vez más el ciclo anual de lectura de la bendita Torah. Este libro Devarim es conocido en español como Deuteronomio. Cuando se hizo la traducción de la Torah del hebreo al griego, le pusieron por nombre Deuteronomium, que quiere decir segunda ley. Ya el español pues ya suena como Deuteronomio. El significado de esta palabra Deuteronomio es segunda ley, lo cual hay que decir no es del todo correcto, porque realmente aquí nos está dando una segunda ley. Es la misma ley, la primera ley. Más bien esto es como una repetición de la ley. Sería más correcto haber traducido como la repetición de la ley. Pero bueno, la palabra Devarim, o el nombre de Devarim, que es que le da título a este libro y a nuestra porción de esta semana en hebreo, significa palabras. Así, el significado es palabras. Recuerde, en el hebreo la terminación im es plural. ¿Cuál es el singular de Devarim? Dabar. Dabar. Muy bien, Dabar. Es el singular, palabra. Y esto es muy interesante porque el Evangelio de Juan justamente comienza hablando de la Dabar. En el principio era la Dabar, algunos traducen como verbo, otros traducen correctamente como palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En hebreo es Dabar. ¿Sí? Entonces, Devarim es el término hebreo en plural que significa palabras. Y esta es la primera porción del libro quinto de la Torah, conocido como Deuteronomio, y hoy vamos a estudiarlo a través de nuestro test semanal. Entonces vamos a ir viendo las preguntas. En la semana pasada tuvimos preguntas acá en la pantalla que no estaban en sus boletines, ¿verdad? Así fue. Esta vez espero que sí sean las mismas. No estoy tan seguro, pero espero que sí sean las mismas. Porque bueno, a mí me parece de pronto que es bueno, porque aprendemos más. Si ustedes traen 10 preguntas ya listas, ya contestadas, y yo les pongo otras 10 diferentes acá, pues mire, ya son 20 y aprenden mucho más. Pero entiendo que a veces hay hermanos que sí se sorprenden un poco y dicen, no, hermanos, yo ya las traía listas y contestadas y me las cambió, ¿verdad? Bueno, yo espero que hoy sí sean las que ustedes tenían en su boletín y que ya todos traen bien contestadas. ¿Amén? Amén. No se escuchó mucho el amén. Les voy a preguntar así, levanten la mano los que traen sus preguntas contestadas. Amén. ¿No? Por eso se las cambio, porque luego digo, luego ni las traen. Bueno, vamos a ver las preguntas y esta vez vamos a ir haciendo los comentarios juntamente con las preguntas a medida que las vayamos viendo. Porque sí,
Si vemos las preguntas y luego vemos las lecciones al final, también, pues luego nos extendemos un poquito más. Luego yo me voy así, ¿verdad? Como que me emociono y me voy. Y nadie, aquí no tengo a nadie que me ponga un letrero allá atrás, como me pusieron una vez en una iglesia. No quiero decir dónde, pero la hermana sí le lleva a esa iglesia. Ay, no, me quería dar risa esa vez. Me invitaron a predicar ahí y estaba yo acá enfrente predicando y de pronto empecé a ver unos hermanos allá al fondo con unas cartulinas así grandes y unos números. Y yo decía, pues esos que traen, ¿no? Ponían unas cartulinas así, primero con un 15 y de rato con un 10 y de rato con un 5, pues era alguna lectura. No, me estaban diciendo, te quedan 15 minutos, te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos. Y yo dije, pues ya la cartulina que siga, ¿qué me irán a poner? Algún monito haciéndole así o algo. Bueno, pero pues aquí no hay nadie que me diga, hermano, y ni reloj tenemos tampoco ahí enfrente, ¿verdad? Como muchas iglesias se acostumbran, si se han dado cuenta que muchas congregaciones acostumbran a poner un reloj justo enfrente del pastor, y ese es el propósito, como para que el pastor ya se va a acabar la hora. Decía un pastor, uno de mis maestros en el seminario, los relojes antes los ponían afuera de las iglesias para que la gente llegara a tiempo, y ahora los ponen adentro para que el pastor acabe a tiempo. Pues cómo está eso. Bueno, pero vamos a tratar de ir comentando cada una de las preguntas, viendo las lecciones que tenemos de esta porción en algunas de las preguntas. Vamos con la primera. Están muy sencillas, muy fáciles, ustedes van a ver. Además, así con opción múltiple, hasta mi hijo más chiquito las contesta, pero sí rápido. ¿En qué fecha comenzó Moisés su discurso? Porque han de saber, hermanos, que este libro de Deuteronomio, de Devarim, es un discurso. O sea, todo el libro es un solo discurso que Moisés le dio a los hijos de Israel. Entonces, ¿en qué fecha comenzó su discurso? Primera opción que tenemos ahí, dice el 1 de abril. Segunda opción, inciso B, el 1 de Ab. Inciso C, en Rosh Chodesh Shevat. ¿En cuál fue? ¿Cuál de estas fechas o cuál opción escogen ustedes? ¿Cuál creen que es la? No que crean, ¿saben? Estén seguros que sea la correcta. La letra C. Muy bien, letra C. Vamos a si lo pueden comprobar, si pueden citar el texto para que puede ser que alguien diga, bueno, a ver, ¿y dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron eso? Deuteronomio 1:3. 1:3. Muy bien. Deuteronomio 1:3 dice: sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ahí está, el día primero del mes número 11. Esto es en Rosh Chodesh Shevat. Y Shevat es el mes 11avo en el calendario bíblico, y Rosh Chodesh es día primero del mes. Recuerde, Rosh quiere decir cabeza, ¿sí? Primero, ¿sí? Entonces ahí está, el día primero del mes número 11 en el calendario fue que Moisés comenzó su discurso. Ahora fíjense, esto pues nos proporciona un dato aquí que podemos añadir a esta respuesta, porque aquí nos damos cuenta que el discurso de Moisés duró alrededor de un mes. Y es alrededor de un mes. No, hombre, yo hora y media predicando y ya ustedes están desesperados. Un mes duró Moisés predicando.
Sí, ¿no? Oye, de veras. Obviamente, hermano, no estuvo el mes así, continuo, ¿verdad? Se iban a dormir y comían y todo, pero durante un mes él los estuvo reuniendo diariamente a los hijos de Israel para continuar con el mismo discurso. Fue un mes que duró completo hablando a los hijos de Israel. Segunda pregunta: ¿en qué se diferencia el relato del nombramiento de los jueces en esta porción, en Devarim, del relato de Éxodo 18? Porque acuérdense, esto es una repetición. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver en el libro de Deuteronomio está en los otros libros. Lo vamos a encontrar en el Éxodo, lo vamos a encontrar en Levítico y lo vamos a encontrar en Números. Porque aquí Moisés está repitiendo las cosas que ya estaban escritas. Sin embargo, en este relato hay una diferencia. La pregunta es: ¿cuál es esa diferencia en relación al nombramiento de los jueces? Tenemos la primera opción que nos dice, inciso A, que la diferencia es que no se menciona a Jetro. Inciso B, en la cantidad de jueces que fueron nombrados. Inciso C, en el motivo para nombrar los jueces. ¿Cuál será la opción correcta? Hermana Asunción dice que es la letra A, o sea que no se menciona a Jetro, a Yitro en hebreo. ¿Cuál era el otro nombre de Jetro? ¿Se acuerdan? Reuel, sí, exacto. ¿Será ese entonces? ¿Están de acuerdo todos? Nos quedamos con eso. Pues sí, ¿no? Porque la cantidad de jueces nombrados realmente no sabemos cuántos jueces se nombraron. Ni en Éxodo lo dice, ni acá tampoco. El motivo, pues no, pues más bien, si nosotros leemos con atención el texto aquí en Devarim, es cierto que no se menciona a Jetro. No se le menciona. ¿Por qué sería que no lo mencionó Moisés? No, pues quién sabe. Pero en Éxodo sí se le menciona, y sabemos por el libro del Éxodo que esta idea de nombrar jueces surgió de Jetro. No fue algo que se le ocurrió a Moisés. Fue su suegro Jetro el que le dijo: oye, esto que tú estás haciendo no está bien. Porque ¿qué estaba haciendo Moisés, hermano? Estaba sobrecargado de trabajo. Moisés se despertaba desde bien temprano, se acostaba bien noche, todo el día estaba atendiendo los asuntos, los problemas del pueblo, escuchando las quejas, los problemas que venían, que le traían. Tenía que él darles consejo a algunos, decidir sobre otros asuntos, y no le alcanzaba el tiempo a Moisés. Entonces Jetro le dijo: oye, no, pues vas a dejar viuda a mi hija muy pronto así. Tú lo que necesitas es nombrar jueces, nombrar gente que te ayude. Todos necesitamos, mis hermanos, siempre ayuda. Una persona pretende desarrollar un trabajo que es demasiado pesado, hacerlo solo, en algún momento pues va a explotar, ¿verdad? Porque no se puede. Se tiene que siempre trabajar en equipo. Recuerden que el Eterno desde un principio creó a Adán y a Eva. No creó un hombre solitario para que hiciera las cosas solo. La Biblia nos enseña siempre las bondades y las ventajas de trabajar en equipo. Moisés nombró pues muchos jueces. Jetro le dijo: nombra personas que estén por líderes, dijo él, de millares, de centenas, de 50, de 10. De allí surgió el modelo, muy usado hoy, ¿verdad? En muchas iglesias, el modelo de las células, ¿verdad? Lo que le llaman células. Personas que están al frente de grupos pequeños, grupos de 10, de 12 personas, y luego, digamos, de juntas 10 o 12 encargados de células, y esos 10 o 12 encargados de células tienen un líder sobre ellos. Y luego si hay esos otros
juntas otros 10 y arriba hay otro hasta llegar al pastor principal de la iglesia. Digo, si es una iglesia muy grande, ¿verdad? Va a ser como un sistema piramidal muy grande, pero de ahí es de donde surge, de ahí es de donde se tomó esa idea. Y Moisés, pues bueno, lo aplicó, lo hizo, y pues sí, se vio más desahogado en su trabajo. Nada más recordando en esa parte que pues no puedes poner a cualquiera, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. El consejo que se le dio a Moisés es: esos jueces o esas personas que vas a escoger tienen que llenar ciertos requisitos. No pones a cualquiera, porque si pones a cualquiera, ¿qué le hubiera pasado a Moisés, hermano? Si nada más dice: a ver, tú y tú van a estar ahí al frente. ¿Se imaginan los problemones que iba a tener? O sea, le iba a ir peor, ¿no? Entonces las personas que fueran escogidas tenían que tener ciertos requisitos, pero hay un requisito que es principal. ¿Se acuerdan cuál es? Y no nada más en los jueces de acá de Éxodo, o que se mencionan aquí. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, cuando se nombraron también ayudantes para los apóstoles, que se conocieron como diáconos, también pusieron requisitos. Entonces no puedes nombrar a cualquiera, pero un requisito fundamental es un temeroso de Dios, fundamental. Sabios es otro. Ajá. Imparciales, de buen testimonio. Varones fieles que aborrezcan el soborno y el fraude. Ajá. Hoy está muy de moda ese tema aquí en nuestro país. No debemos hablar mucho de eso, pero a ese tema sí saben que está muy fuerte aquí. Tiene a nuestro país ese tema, mire, así, en la cuerda floja. Muchos dicen, si no están ustedes enterados, pero ese tema nos tiene de veras, porque muchos dicen, los expertos en todo este tema, dicen, lo que se decida sobre ese asunto va a ser la diferencia entre que México, nuestro país, siga siendo un país así demócrata, soberano, qué sé yo, o se convierta en otros países que no quiero nombrar, pero que tienen problemas muy serios. Esa es la diferencia, porque quieren modificar, se quiere modificar por ahí este asunto, y los magistrados, los ministros, está la propuesta de que sean nombrados por elección popular. Eso está muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque imagínense a Moisés diciéndole a Israel: a ver, Israel, necesitamos jueces, escójanlos ustedes. No, a ver, espérate. Este es un tema muy serio, y hay que ver con lupa los requisitos, y que las personas llenen los requisitos. Y bueno, pero fíjense desde dónde podemos nosotros ver, aprender sobre estas cosas, tomar ejemplo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál fue la razón principal por la que a la primera generación de israelitas se les negó entrar a la tierra prometida? Ahí tenemos tres opciones: su rebeldía, inciso A; inciso B, su desobediencia; inciso C, su incredulidad. Acá varios están diciendo así, las tres. Pues sí, ¿a qué le buscamos? No? Las tres.
Y sí se pueden añadir otras más, ¿no? Pero bueno, como ahí dice, la razón principal, bueno, no podemos elegir una, hay que mencionar mínimo estas tres. Su rebeldía, porque ahí, cuando Moisés está recordando eso, hace énfasis en la rebeldía. Ustedes fueron rebeldes. Ahora, acuérdense, hermanos, Moisés está hablando con ¿quiénes? Con los hijos de los que realmente hicieron esto. Pero Moisés les dice, ustedes fueron rebeldes. Ellos no habían sido, fueron sus papás. Estos son los hijos, estos son la nueva generación. Pero ¿por qué Moisés se dirige a ellos así? ¿Por qué les dice, ustedes lo hicieron? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Cómo se sentirían ustedes, Jorge, cómo te sentirías tú que alguien te acuse por algo que hizo tu papá? Y que te dijeran, es que tú que hiciste, y tú, fue mi papá, yo no fui. Imagínense, así le están diciendo a los hijos de Israel, ellos no habían sido directamente, habían sido sus papás. Ahí está la clave en los 10 mandamientos. Una relación de generalmente la generación de Jesús no necesariamente que es hermana. Sí. Eso nos enseña y nos recuerda, hermanos, que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tiene una repercusión para la siguiente generación y hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso el Eterno lo dijo así. Aún lo representamos aquí, por lo que enseñamos. Si Sí. decimos que no hay Dios, ¿qué va a pasar con esta generación? Porque ella está mal. Sí, y nosotros lo vemos ahorita, ¿verdad? En temas que también están muy de moda, como los cambios climáticos y todo, y nos dicen a cada rato, lo que hoy nosotros estamos padeciendo en el mundo fue por errores que se cometieron 2 o 3 generaciones atrás. Y por eso ahorita el planeta está como está, y ahorita ahí estamos bien apurados hoy, y nos dicen de pronto los gobiernos, ¿verdad?, con mucha alarma, hay que sembrar árboles, pues sí, y los que los cortaron antes, ahora nosotros tenemos que sembrar árboles con urgencia. Pues esto ya no se arregla tan fácil, ¿eh? Como las bolsas y los envases de plástico, si hubieran hecho hace 100, 150 años, mejor. Exactamente. O sea, ahorita ya estamos como bien urgidos, tomando decisiones que se tuvieron que haber tomado hace mucho. Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Ya, cómo reparamos el daño a la capa de ozono, cómo hacemos ya. Pues eso ya, todo. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que todo lo que hacemos, sea para bien o sea para mal, va a repercutir. Visto de otra manera, como hijos, nos pudiéramos sentir incómodos que nos acusen por los pecados de nuestros padres, pero no nos vamos a sentir incómodos si nos felicitan, ¿verdad? O si nos dan un premio. Mira, porque tu papá fue muy buen hombre, te voy a dar a ti esto. Ahí no diríamos nada. ¿Sí? ¿Y sabe qué diría Job? Job diría que vamos a recibir de Dios nada más las cosas buenas y las malas no. No, pues hay que ser parejos. Entonces Moisés los acusa y ellos calladitos, ellos aguantan, ellos dicen, no, pues sí, nuestros padres lo hicieron y nosotros debemos de cargar con esto. Y también debemos de sentirnos identificados siempre, porque recuerden que un principio fundamental de la palabra de Dios es que así como Dios es uno, así como solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es su majestad Yeshua, así también Dios tiene un solo pueblo, que es Israel. Israel es uno, o sea, desde que se formó y hasta nuestros días Israel es uno y es juzgado como un pueblo. Lo que se haya hecho bien, lo hicimos todos, y lo que se haya hecho mal, lo hicimos todos.
Pues por esa razón es que Moisés les habla duramente a esta nueva generación. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. La vergonzosa derrota en Horma se debió a, inciso primero, inciso A, la tosudez de los israelitas. ¿Todos saben lo que quiere decir tosudez? Una persona tosuda es como alguien bien necio. Sí, o sea, digamos que necio está aquí y tosudo está acá. O sea, es necio en un nivel multiplicado. Es tosudo. Decíamos, bueno, mis papás utilizaban una palabra que era socarrón, ¿verdad? Decían socarrón. El socarrón era también como que, así igual, necio. Como que, o sea, que quiere hacer lo que él quiere. Por más que tú le dices, no, él ha de hacer lo que él quiere. Entonces es un tosudo, socarrón, necio. Inciso B, que no siguieron instrucciones. Inciso C, que Yahweh no fue con ellos a la batalla. ¿A qué se debió? Otra vez, ¿verdad? O sea, podemos decir que las tres, porque sí es cierto, sí fueron necios, porque hicieron lo que hicieron. No siguieron instrucciones, porque Moisés les dijo, no vayan, les va a ir mal, van a perder. Les estoy diciendo que no vayan, pues, no, ahí van como quieran. ¿Y cuál era la razón que Moisés les decía que no fueran? El Eterno no va a ir con ustedes. Si van solos. Sí, lo dicen muy bien. Diríamos que la C es la principal, pero las otras dos pues no las podemos descartar, porque realmente fueron necios y realmente no siguieron instrucciones. ¿Sí? Pero la razón principal es el Eterno no estaba con ellos. Si el Eterno no va con nosotros, hermano, estamos perdidos de antemano. Eso lo tenemos que tener muy claro. Un texto muy conocido y que le gusta mucho a muchas personas creyentes en el Dios de la Biblia es aquel que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo les puedo decir, proponer la antítesis: si Dios no está con nosotros, ¿qué diríamos? Pues todos contra nosotros. O sea, estamos perdidos, porque realmente es Dios. O sea, no soy yo, no fue David, no fue Josué, no fue nadie, no fue Elías, siempre es Dios, el protagonista de la historia, el que se lleva los créditos, el que merece la honra, el que merece la gloria, el que hace la mayor parte del trabajo. Sí, el Eterno nos pone a nosotros a hacer nuestra parte, pero lo que Él hace siempre es lo más importante. De tal modo que si Él no está, si Él no nos acompaña, si Él no va a hacer su parte, las cosas no van a salir bien. Definitivamente. Acuérdense que hay una parashá, una porción que se llama Shelach Lecha. ¿Se acuerdan qué quiere decir Shelach Lecha? Envía tú, envía por ti, envía para ti. Hazlo porque tú así lo decidiste, pero yo, dijo Dios, yo no comparto eso que vas a hacer. Yo no estoy de acuerdo en eso que vas a hacer. Pero, dale. Desde allí, si Dios te está diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y es uno de los puntos más oscuros en toda la historia de Israel, lo que pasó. Justamente el fracaso en la conquista de la tierra, porque Dios no estaba con ellos, porque Dios no compartía. Y hay muchas aplicaciones respecto a esto, hermanos, porque usted y yo tenemos la ventaja de conocer la palabra de Dios y de saber qué cosas a Dios le agradan y qué cosas a Dios no le agradan. Entonces, si tú de antemano quieres hacer algo donde sabes que Dios no va a compartir contigo eso, ¿para qué lo haces? Te va a ir mal. ¿Verdad, hermano Carlos?
como el caso de la venganza. Muchos piensan que cuando alguien nos procede de algo es necesario vengarnos y antes mismo ojo por ojo y pero la verdad es que es muy así. La verdad es que es la venganza yo pagaré. Entonces, a veces no todo el pleito, sino el día de los que hizo el daño, cae el mismo, o más peor. Así es. Porque a veces se crean otras circunstancias que te impliquen. Sí, tenemos que siempre tener cuidado, verificar, estar seguros de que Dios, más bien que yo estoy en línea con Dios, que lo que yo estoy haciendo, que las decisiones que estoy tomando, que los proyectos que quiero hacer están en línea, están en sintonía con la voluntad de Dios y con los planes de Dios. Porque si lo hago así, la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice y me asegura, todo te saldrá bien. ¿Cómo te va a salir bien? Si lo haces en sintonía con Dios. Si te sales de su voluntad, ahí no hay nada seguro. Estás pisando sobre terreno muy, muy inseguro y las cosas te pueden salir muy mal. Siguiente lugar donde se llevó a cabo la batalla contra el rey Sejón y su ejército. Ha de haber estado bien Sejón, el rey. Mal chiste. Se, dice hermana Mireya, se Hagasa. Tenemos Aroer, tenemos Galaad. En la C, bueno, para verificarlo, denos la cita, si la tienen por ahí a la mano. Digo, por si alguien dice, a ver, ¿dónde? 2:32. También para los que están tomando nota, ahora la puedan tener ahí más segura. Ok, en el 32, ¿verdad? Ahí está. Hagasa. Entonces el rey Sejón nos declaró la guerra y movilizó sus fuerzas en Hagasa. O sea, ahí fue el enfrentamiento, ahí fue derrotado. Dice que interesante porque hoy en día justamente hay un lugar que es clave allá en Medio Oriente y que está en constante guerra, en constante batalla, y se conoce como la Franja de Gaza. Es el mismo lugar, el mismito. Nada más que acá aparece así como Hagasa, pero es el mismo, es la Franja de Gaza. Desde donde esto ya se peleaba, había luchas. En aquella ocasión Israel venció y siguió avanzando, ¿verdad?, en la conquista de la tierra. Pero siempre va a ser interesante ver, porque para entender lo que ocurre hoy en Israel necesitamos conocer la historia bíblica, porque esta guerra, estas batallas que se libran hoy vienen desde aquellos tiempos. Es una batalla muy añeja entre Israel y sus enemigos. Siguiente. ¿Por qué evento es conocido el arroyo Jaboc, mencionado en esta parasha? Capítulo 2, verso 37. Ahí se menciona Jaboc. Tenemos tres opciones. A, ahí luchó Jacob con el ángel. B, allí asesinó Caín a Abel. C, allí conoció Jacob a Raquel. Letra A, dicen, es correcto. Allí en ese arroyo, en Jaboc, fue donde el patriarca Jacob luchó con el ángel. ¿Verdad? La escritura nos relata ya en el libro de Génesis que cuando el patriarca Jacob venía de su exilio de 20 años, regresando a la tierra, él venía pues con toda su familia, su esposa, sus hijos, sus ganados, todo. Él venía avanzando y él venía hasta atrás como buen jefe, ¿no? Que todos pasaran, que todos bien se venían quedando atrás. Cuando pasaron todos el arroyo Jaboc y él se quedó hasta el final,
Entonces dice ahí la escritura, le apareció un varón ahí, un ángel, que luchó con él toda la noche. Y aquella experiencia fue crucial, porque de allí el ángel confirmó el pacto con Jacob, le cambió el nombre, ya le dijo: tú ya no vas a ser Jacob, tú vas a ser llamado ahora Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Entonces, muchas cosas cambiaron a partir de aquella noche en el arroyo Jaboc, y por eso es un lugar muy, muy icónico, muy importante para la historia de nuestro pueblo, el pueblo de Israel, por lo que sucedió allí. Y bueno, en esta porción se nombra también ahí en el capítulo 2, verso 37, donde dice: sin embargo, evitamos pasar por la tierra de los amonitas a lo largo del río Jaboc, y también por las ciudades de la zona montañosa, o sea, todos los lugares que el Señor nuestro Dios nos ordenó no tocar. ¿Sí? Génesis 32, 22. Muy bien, ahí está cuando Jacob luchó con el ángel. Y aquí menciona el arroyo Jaboc en un contexto donde Moisés está diciendo: el Eterno nos ordenó no pelear con ciertos pueblos, nos ordenó sacarles la vuelta a ciertos pueblos, a ciertos lugares, y nosotros obedecimos, ¿verdad? Y avanzamos, dice, a todo lo largo del río Jaboc. Muy bien, siguiente lugar donde Israel luchó en contra de Og, rey de Basán. Inciso A, Jericó. Inciso B, Edrei. Inciso C, Amón. Inciso B, en un lugar llamado Edrei. Si tienen el texto para poderlo, que lo puedan apuntar. 3:1. Muy bien. Ahí está, el rey Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. Esta palabra Edrei significa o tiene relación con poder, como poder, poderoso. ¿Sí? Es el uso que se le da a ese lugar, lo cual nos habla de que pues, ese lugar en Edrei se libró una batalla muy fuerte, una batalla de mucho poder. Se quiere decir que este rey con su ejército, el rey Og, representó un obstáculo fuerte contra el pueblo de Israel. Digamos que esta batalla fue más dura que otras que ellos habían peleado, lo cual nos enseña a nosotros que los niveles de batallas o los niveles de pruebas que vamos a enfrentar en el camino de la vida pues van a ser muy variados, pero que debemos esperar pruebas fuertes, que debemos estar preparados para enfrentar situaciones muy complicadas. Esto nos enseña que no debemos de ser negados. Mucha gente prefiere no pensar, mucha gente prefiere ni siquiera imaginarse que un día va a tener que pasar por ciertas pruebas difíciles. El que no lo pienses, el que no te lo imagines, no lo va a impedir. De todos modos vas a tener que pasar por esa situación, y lo que nosotros aprendemos de nuestro Dios y de su bendita palabra es que debemos de prepararnos, y Dios nos va preparando. Dios nos va llevando por situaciones diferentes que son como un entrenamiento. Entonces, si ustedes se fijan, el pueblo de Israel viene enfrentando enemigos cada vez más fuertes, como Og, el rey de Basán. Siguiente. Miren, bueno, justamente esta pregunta, ¿no?, nos muestra lo que les estoy comentando. La cama de Og, rey de Basán, medía, inciso A, 3 metros de largo por 1 de ancho, 4 metros de largo por 3 de ancho,
4 metros de largo por 2 de ancho. Letra C. Muy bien, la letra C. Igual compártanos la cita si la tienen a la mano. Ok, capítulo 3, verso 11. Muy bien, ahí lo tenemos. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los refaítas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Ahora, si la cama era de ese tamaño y era de ese material, ¿por qué creen que era así? Porque estaba grande. Estaba grande el hombre. No era que le gustara dormir cómodo, pues no. Era muy grande. ¿Ustedes se acuerdan cuánto medía Goliat? Goliat medía como 3 metros. Este estaba más grande. Este estaba más grande. Ahora, hablando de Goliat, aunque Goliat va a aparecer después en la historia bíblica, pero hablando de Goliat, siempre también recordamos que Goliat tenía más hermanos. O sea, no era el único. Tenía otros hermanos gigantes y dicen que él era el más chaparrito. Goliat era el más chaparrito, medía 3 metros. Este Og, rey de Basán, medía 4 metros. Esta placa, aquí el techo que tenemos aquí está a 3 metros de altura. O sea, Og no cabía aquí, para que se entienda. Ese hombre no entraba aquí. Si estuviera aquí adentro tendría que estar agachado. No, por la puerta menos. Entonces, para que se den una idea, los rivales, la gente con la que peleó el pueblo de Israel. Bueno, pues, si él me dijera, mira con el que vas a pelear, y yo veo a ese, no, imagínense. No era el único, o sea, Og no era el único. No era el único que tenía esas dimensiones. Entonces, por eso les decía, Israel iba enfrentando enemigos cada vez más fuertes, cada vez más difíciles, y Og es un ejemplo de esto. Vamos a ver la siguiente. ¿Con qué nombre? Bueno, mire este también. ¿Con qué nombre era conocida la tierra de Basán? Inciso A, el país de los cobardes. Inciso B, el país de los gigantes. Inciso C, tierra de toros. Inciso B, era conocida esa región de Basán como el país de los gigantes. ¿Por qué creen ustedes? Nada más porque sí, ¿no? Porque literalmente, recordemos, ya en un evento anterior, cuando los 12 espías dijeron, allí viven unos gigantones, que nosotros nos sentíamos así, ¿verdad? Como bichitos pequeños, y así nos veían ellos. Bueno, acá la escritura dice la tierra de los refaítas. Esa palabra de refaítas está asociada, o es, digamos, un sinónimo también de los Anakim, que es otra, los hijos de Anak, que pues son los gigantes. O sea, en español la traducción es gigantes, tierra de gigantes. Y los israelitas, bueno, tenían que enfrentar a estos enormes, a estos grandes rivales. Y esto es otro ejemplo de lo que nosotros en determinado momento tenemos que enfrentar. Probablemente no vamos a enfrentar literalmente personas así de gran estatura, pero sí vamos a enfrentar situaciones que nos van a hacer sentir muy pequeñitos. Sí vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida donde de pronto sintamos que no vamos a poder, porque no podemos hacer nada. Pero ahí es justamente donde tenemos que aplicar el pensamiento del rey David, la actitud del rey David. O sea, yo no tengo por qué ver la situación o el problema en relación a mí. Yo tengo que ver esa situación que voy a enfrentar en relación a Dios, al Todopoderoso.
al que prometió ser mi ayudador, al que prometió levantarme si es que yo llego a caer, el que me dijo: yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy tu defensor. Con Él es con quien yo tengo que comparar cualquier problema, cualquier situación. Si lo hago así, ¿qué me va a preocupar? ¿Qué me va a preocupar? Como dice el salmista, ¿por qué habré de temer? Si el Señor es mi Dios, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué me voy a preocupar? O sea, si yo soy hijo del que creó todas las cosas, del grande del universo, pues 4 metros, 5 metros, mi papá, ese sí que está grande. Él es el grande del universo. No es tan grande que ni siquiera lo podemos ver. Así de grande es. Entonces, esta es la lección que nos deja, ¿no? ¿Para qué nos vamos a preocupar si Dios es nuestro ayudador? Siguiente. ¿Qué orden le dio Moshe a Yehoshua? Bueno, creo que esta es nuestra última pregunta, porque ya viene al final de nuestra porción, y de hecho de esto estuvimos hablando anoche en nuestro Kabbalat Shabbat, en la recepción del día Shabbat. En la transmisión de anoche hablamos justamente acerca de esto, que es el último verso de esta porción, capítulo 3, verso 22. ¿Cuál es, hermano? ¿A, B o C? La A, la letra A. Ahora, Josué, quien era Yehoshua, Josué era el general del ejército. Josué era un guerrero. Moisés, en su momento Moisés fue educado, fue preparado, fue entrenado para ser el rey de Egipto. Entonces Moisés tenía entrenamiento militar también, sabía de lucha, sabía de batalla. Pero si alguien tenía mucha experiencia peleando, venciendo enemigos, ese era Josué. Eso llama la atención que Moisés le diga a Josué: no tengas miedo. O sea, no tengas miedo de los enemigos que vas a enfrentar cuando llegues allá, a la tierra prometida. Pero lo comentábamos anoche y es bueno recordarlo hoy. Esto, mis hermanos, es porque Moisés representaba para Josué algo muy especial. A Moisés para Josué era más que su padre. Entonces Moisés sabía que cuando él ya no estuviera, Josué se iba a sentir quizás un poco perdido, quizás un poco confundido, quizás un poco inseguro. Porque saben, mis hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios invisible. Nosotros no lo podemos ver. Dios se hace visible para nosotros a través de muchas cosas. A través de su creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se hace visible para nosotros a través de personas que Él pone en nuestro camino. Dios se nos presenta a nosotros y lo vemos y lo palpamos y lo escuchamos y lo sentimos a través de nuestros padres. La figura más cercana a Dios que vamos a tener en nuestro paso por este mundo son nuestros padres. Es papá, es mamá. Por eso, cuando papá se va, cuando mamá se va, sentimos un gran vacío y nos sentimos desprotegidos y nos sentimos desamparados y nos sentimos como niños, aunque ya seamos personas grandes, maduras. Pero cuando papá se va, cuando mamá se va, es inevitable sentir
ese vacío, sentir una especie de desamparo, sentirme confundido, sentirme, ¿qué voy a hacer ahora? Y Moisés sabía que Josué se iba a sentir así, porque estamos justamente a punto de que Moisés se vaya. Moisés iba a morir, ya Dios le había hecho el anuncio, este era su último discurso y él iba a morir. Esta parte donde Moisés le dice a Josué: hijo, no tengas miedo, no vayas a tener miedo. El mensaje que encontramos entre líneas es: cuando yo ya no esté, tú vas a tener que ser muy valiente. Por eso en el libro de Josué, cuando empieza el libro de Josué, que le da continuidad a la escritura, en el primer capítulo del libro de Josué, varias veces vamos a encontrar la frase dirigida a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y luego añade: esfuérzate y sé muy valiente. Porque cuando ya te hace falta esa figura, cuando ya no tienes a tu papá, a tu mamá contigo, lo que te queda a ti, lo que te resta, mi hermano, es ser muy valiente. Ser muy valiente. Yo perdí a mi papá, yo estaba muy pequeño. Yo quizás no entendía en ese momento con mucha claridad la magnitud de lo que me estaba pasando. Yo tenía 10 años. Entonces, sin embargo, yo a esa edad, yo pensaba mucho en cómo iba a ser mi vida, fíjense, aunque era un niño, pero yo pensaba mucho. Y yo veía a los mayores, pues sí, tristes, y los oía hablar, y los oía cuchichear y decir. Mi papá estuvo como un mes en agonía en el hospital del Seguro Social, y luego estábamos ahí, pues muy seguido, la familia, esperando, ¿verdad?, el desenlace. Pero a mí, pues yo era más chico, no me hacía mucho caso, me dejaban que anduviera ahí para allá y para acá, pero yo siempre estaba pensando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando mi papá se vaya? Y finalmente un día llegamos de la escuela, nos dijeron: cámbiense rápido, tenemos que ir al hospital. Pensé: yo creo que ya pasó. Y sí, llegamos al hospital, dieron la noticia, mis hermanos todos, los más grandes, todos llorando. Y entonces, en medio de esa situación, hubo uno de mis hermanos que se acercó a mí, que todo ese tiempo yo me sentía así como que me dejaban así solo, pero ese día sí, uno de mis hermanos corrió hacia mí y me abrazó con mucha fuerza y me hizo sentir que yo no estaba solo, que aunque ya no tuviera a mi papá, él iba a estar ahí conmigo. Por eso, cuando llegó el tiempo y Dios así lo quiso, y perdí también a ese hermano, me sentí muy mal, me sentí perdido, porque yo decía: ¿y ahora? Y aunque yo ya estaba grande, pero te llegas a sentir así, y sientes miedo, te da incertidumbre, y necesitas a alguien así como Moisés, que te anime, que te diga, que te haga sentir que no estás solo, que alguien va a estar contigo. Cuando murió mi mamá me sentí igual. Cuando murió mi mamá yo me sentí igual, porque les he compartido cuánto mamá oraba. Mi mamá era una mujer de mucha oración. Por años Dios despertaba
yo lo primero que veía era a mi mamá de rodillas al lado de la cama, orando. Y lo he dicho otras veces, atormentándome, porque yo me quería levantar, no podía, pues ella estaba ahí. Ella se da cuenta que ya había despertado y levantaba un poquito más la voz para que yo escuchara lo que le estaba pidiendo a Dios. Y yo me atormentaban sus palabras. Lo que ella pedía por mí, a mí me atormentaba. Cuando mamá murió, yo lo primero que pensé fue, ¿y ahora quién va a orar por mí? Me sentí así como desprotegido. Pero Dios me mostró que había muchas personas, primeramente mi esposa, pero que tenía más personas. Dios me lo mostró claramente con una hermana que era más o menos de la edad de mi mamá, y que en aquel tiempo yo pasé por una situación muy difícil, muy complicada con la congregación, que a mí me derrotó, que me dio mucha tristeza, que yo exploté en un llanto incontrolable. Yo no soy así, pero esa vez también así exploté en un llanto, ya perdí la vergüenza y todo. Y recuerdo que en aquella ocasión la mayoría de las personas, de los hermanos que estaban, se retiraron, se alejaron, algunos no sé, les dio pena, no quisieron acercarse, pero hubo una hermana que se acercó así igual, me abrazó, me besó, lloró conmigo, y ella era así como, yo sentí como si fuera mi mamá, la que estaba ahí. Entonces necesitamos personas así en nuestra vida. El hecho de que Moisés le dijera esto a Josué, no tengas miedo, nos enseña la lección, mis hermanos, de cuánto necesitamos nosotros personas que nos den palabras de ánimo, personas que nos abracen, personas que te digan con toda sinceridad, todo va a estar bien. Porque puede parecer algo muy trillado, puede parecer algo muy rutinario, pero cuando alguien te lo dice de corazón, tú lo sientes. O cuando alguien te da un abrazo de corazón, tú lo sientes. Y hay poderes que se desatan en los cielos. Y hay poderes que vienen y te hacen sentir que realmente todo va a estar bien. O que te hacen sentir que no estás solo. O que hacen que el miedo se vaya. Pero todo eso viene a través de palabras, a través de actitudes, a través de acciones, de personas cercanas a ti, que en ese momento se convierten en un representante de Dios, visible, palpable para ti o para mí. De allí esta necesidad que Josué tenía. Y miren que, repito, él era el general, él era un guerrero, él era un hombre fuerte, acostumbrado a la batalla, un hombre rudo, un hombre duro, pero que cuando él perdiera a Moisés, él iba a tener una gran necesidad de apoyo. Y Moisés lo sabe. Mis hermanos, y esta es nuestra lección final. Cuando nosotros sepamos de alguno que esté atravesando una situación así, hay que brindar ese apoyo. Y hay que hacerlo con toda convicción y hay que hacerlo de todo corazón. De verdad, no saben cuán importante y qué bendición tan grande representa el poder decirle a alguien unas palabras de aliento, unas palabras de motivación, pero hacerlo así con todo nuestro corazón. O tener un detalle con esa persona. Porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una situación así, como la pasó Josué, como quizás varios aquí ya lo hemos pasado y quizás lo volvamos a pasar, y los que no, seguramente lo pasarán. Entonces es una gran lección lo que aprendemos acá a través de estas sencillas palabras. No tengas miedo. Dios ya te mostró lo que Él puede hacer. Y cuando haya que volver a hacerlo, seguramente
lo volverá a hacer otra vez y las veces que sean necesarias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Padre bendiga y prospere su palabra, que nos añada una fuerza especial a todos y cada uno de nosotros en este día de Shabbat.